Listo, ya estamos grabando. Listo, como les decía, vamos a hablar hoy acerca de la seguridad eléctrica, la protección y la prevención. Sí, Pedro. Profe, muy buenos días. Buenos Disculpen, días, es que quería hacerle una consulta. señor. Estaba revisando ayer de los videos que usted sube a YouTube y el de que nos habla de la ley de Kirchhoff está solo el sonido, no hay imagen. Y entonces, pues quedé un poquito perdido en el tema de cuando tenemos que resolver en el Excel por el método matricial, Sí, señor. pero el video está pues sin imagen, solo está el sonido. Buena madre. Listo, entonces ahorita nos tomamos 5 minuticos y repetimos ese pedazo. Listo. Sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces los objetivos, entender la importancia de la seguridad eléctrica, identificar riesgos comunes asociados con la electricidad, aprender medidas preventivas para evitar accidentes eléctricos. Entonces, cuando uno conoce lo que está haciendo, entre más conceptualmente tenga usted las ideas, pues más va a tener precaución, más va a entender qué es lo que puede suceder si hace algún procedimiento que de pronto sea un procedimiento imprudente o que sea algo que no, que usted no esté seguro de lo que va a hacer. Entonces, la idea del curso era eso, que usted entendiera todos los parámetros. Si usted entiende cómo funciona la electricidad, pues va a tener más conocimiento de cómo prevenir accidentes con ella. Entonces, ¿qué es la seguridad eléctrica? Pues es un conjunto de medidas prácticas destinadas a prevenir accidentes y daños causados por la electricidad. Entonces, siempre teniendo en cuenta la filosofía de la prevención. Es importante. Siempre anticiparse a esos hechos que pueden ocurrir. Se enfoca en proteger a las personas, los equipos y a la propiedad de los riesgos eléctricos. Entonces, la electricidad es peligrosa y puede causar lesiones graves o incluso la muerte. La seguridad eléctrica reduce el riesgo de choques eléctricos y quemaduras. Entonces, ya vamos a mirar esto más, un poquito más al detalle. Entonces, como les decía, eh, importante conocer cuáles son esos riesgos, cuáles son em, las causas más probables, cuáles son los eventos más repetidos que ocurren cuando estamos hablando de seguridad eléctrica. Entonces, la electricidad es una de las principales causas de incendios en edificios. Hay que tener pues medidas adecuadas que previenen sobrecargas, cortocircuitos, siempre minimizando el riesgo de incendios. Los fallos eléctricos pueden dañar equipos costosos y la infraestructura y pues mantener equipos y sistemas eléctricos en buen estado evita pérdidas económicas. Acá hemos tenido la oportunidad de tener aprendices, de dar cursos a los bomberos, a personas que se dedican a esta profesión de ser bombero, y ellos siempre nos han contado que la mayoría de los casos que ellos atienden, de los incendios que ellos atienden, es debido a cortocircuitos, a fallas eléctricas. Estamos hablando de un porcentaje más o menos de un 80-90%. Entonces, esto nos sirve pues obviamente para nosotros prevenir este tipo de accidentes, no confiarnos y siempre tener en cuenta que es mejor prevenir que lamentar, ¿cierto? Entonces, siempre teniendo en cuenta la filosofía de la prevención. Nos hablaban ahí en la diapositiva anterior de la sobrecarga y el cortocircuito. Nosotros pues ya a lo largo del curso discutimos varias veces estos conceptos. Entonces acá tenemos uno de ellos. Entonces hay una sobrecarga, luego se daña el aislamiento de los cables, se une la fase con el neutro o se unen las fases, genera una chispa y puede ocasionar de una vez pues una llama y si hay algo que se prenda pues rápidamente, como por ejemplo acá este árbol que esto es de plástico, esto es de polímeros, lo mismo acá estas cortinas, esto es fácil que avive la llama, entonces
ahí se va a generar el accidente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. También, obviamente, eh, estadísticamente hemos visto que los niños y los jóvenes son los que más están implicados en este tipo de accidentes. Accidentes no solo en el hogar, sino en cualquier espacio donde estén ellos, en un parque, en el colegio, donde el vecino, en cualquier lado, ellos por su inocencia, por su desconocimiento, pues no dimensionan el peligro y pueden ocasionar pues un accidente eléctrico. Tampoco estamos hablando que es única y exclusivamente de la parte eléctrica, sino cualquier tipo de accidente. Entonces, siempre tener cuidado con los niños, acordarnos que pues los primeros responsables de ellos somos nosotros en la casa. No podemos delegar las funciones de decirle que el responsable es el profesor, que es el niñero, que es la amiguita, no nada. Los directamente responsables de los niños pues somos nosotros y tenemos que pues tener esa conciencia, tener ese sentido de responsabilidad, em, porque pues ellos son todavía incapaces de cuidarse por ellos mismos. Entonces, siempre hacer ese, esa autocrítica de tener el sentido de pertenencia, el sentido de responsabilidad y no achacárselo a otras personas. Pues les digo esto porque también estadísticamente son los niños y jóvenes los que ocasionan este tipo de accidentes. También uno ve muchos casos en los hospitales de personas lesionadas por la electricidad y en su mayoría pues son niños y jóvenes. También los jóvenes a veces no tanto por el desconocimiento, sino por imprudencia. Hemos visto casos de niños de jóvenes que quedan electrocutados porque se ponen a jugar con las líneas de alta tensión, a subirse por allá en los árboles, a hacer cosas que no corresponden a los techos y eh, se han visto pues envueltos en este tipo de accidentes. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de difundir la información que adquirimos acá en estos cursos, acerca sobre todo de la seguridad, entonces podemos prevenir a las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo pues si son niños y jóvenes. Listo, acá en el trabajo, pues también estamos obligados a la aplicación de normas de seguridad, em, atendiendo pues a las normas del RETIE de la NTC 2050, donde nos advierten de estos peligros. Acá pues el curso no estaba tan diseñado para el tema de la seguridad, estaba más diseñado para la parte conceptual, para la parte básica de la electricidad. Esta parte de la seguridad, pues ya tenemos un curso especial para esto. También se habla mucho en el curso de instalaciones. Entonces, cuando ofrezcamos esos cursos, pues ustedes van a tener la posibilidad de matricularse o si conocen a alguien que esté interesado, pues difundir esa información. Listo, entonces acá en el trabajo pues también suceden muchos accidentes, sobre todo por el tema de la falta de mantenimiento de los equipos. Es como la falla más común que existe. En espacios públicos pues también. Acá tenemos un accidente con un transformador. Esto que ustedes están viendo ahí es aceite que se está quemando. Entonces puede suceder por varias cosas, por falta de mantenimiento, por alguna falla acá con el clima, de pronto un viento muy fuerte, no se reparó a tiempo esa falla y entonces provocó este calentamiento. O también puede ser por imprudencia de la gente que está alrededor de estos elementos, que tiran a veces cosas acá. Ustedes a veces ven que tiran zapatos, tiran ropa, a veces son imprudentes en el tema de hacer conexiones ilegales. Entonces, todos estos imprevistos, todos estos
accidentes son provocados por diferentes causas. Entonces, cuando usted conoce cómo es que funciona la electricidad, pues no va a cometer estas imprudencias, porque sabe que eso es peligroso. Acá nos hablan pues nuevamente de los principios fundamentales. Em, por ejemplo, acá tenemos el concepto de corriente. Nosotros sabemos que a las personas cuando se están electrocutando lo que los mata es la corriente, no es la tensión ni la potencia ni la resistencia, no, es la corriente. Entonces, por eso recalcamos tanto acá a lo largo del curso la diferenciación de esos parámetros para tener claro qué es lo que a nosotros nos va a lesionar, qué es lo que a nosotros nos va a ocasionar algún inconveniente de salud. Entonces la corriente eléctrica habíamos dicho que no es más que movimientos de electrones a través de un conductor. Sabemos que el cuerpo humano pues es conductor de la electricidad. Entonces cuando por él pasa una corriente eléctrica, el cuerpo pues se va a ver afectado. En ese orden de ideas, ¿ustedes qué valor tienen de pronto de capacitaciones anteriores o algo que hayan leído en algún manual? ¿Cuál es esa corriente máxima que el cuerpo humano puede soportar? Escribamos ahí en el chat, porfa, si tienen el conocimiento, si tienen la información. ¿Cuál es esa corriente máxima que el cuerpo humano puede soportar? De pronto que hayan escuchado en la empresa, en el colegio, en cursos anteriores. Por mi parte, no. Listo, entonces esa corriente máxima que nosotros podemos soportar es de 30 miliamperios, que es algo pues que uno diría tan insignificante. Michelle nos dice 25, sí, está entre 25 y 30 miliamperios. Entonces, claro, es una corriente que usted diría es una corriente despreciable, pero esa corriente es suficiente para usted eh, salir herido, inclusive le da un paro cardiorrespiratorio y hasta ahí llegó. Entonces, para que tengamos ese número ahí en mente, como les decía, pues acá el curso no está tan diseñado para hablar de la parte de la seguridad, eh, pero hay que tener esos datos ahí en mente. Nos hablan acá también del calor, entonces sabemos que los electrones en movimiento generan calor en los conductores. Entonces es un calor que es un calor indeseado, ¿cierto? Usted no quiere que los cables se calienten. Usted lo que necesita es que eso funcione pues de manera correcta, que no haya imprevisto. Mira, nos dice, por el chico que murió hace poco precisamente en una práctica del SENA, ¿cuánta descarga recibió? ¿Eso dónde fue, Mira, disculpa? La verdad no había escuchado esto. Bueno, mientras Elmira nos escribe ahí, continuamos acá. Entonces, a lo largo del curso vimos que pues estos cables, a través de ellos pasan una corriente, esa corriente por el efecto Joule va calentando el cable, ese cable va calentando el aislamiento, ese aislamiento se va desgastando y llega un momento que no aguanta más, entonces hace contacto con las otras fases, con las otras líneas y provoca el cortocircuito.
Entonces es un calor que es indeseable. Hay otro calor que sí, pues nosotros estamos provocando y es pues el objetivo final del aparato, que también pues es causal de muchos accidentes, pues ya no es directamente algo eléctrico, pero sí tiene pues relación. Entonces usted deja así la plancha boca abajo, se le olvidó desconectarla y esto empieza pues a calentar la ropa y a provocar incendios. Lo mismo con las planchas. Estas planchas, por ejemplo, la plancha del cabello, que todos los días suceden accidentes que parecen insignificantes, que parecen mínimos. Uno ve allá a la chica llegando con la orejita así chamuscada, pues tratar de esto, de evitar eso, de tener conciencia de que pues son aparatos que necesitan manejarse con precaución. El tema también de las duchas eléctricas, esto también es un error muy común y causal de muchos accidentes, no solamente de incendios, sino también pues de cosas de, de personas lesionadas directamente porque no saben conectar esto, no hay una buena puesta a tierra y reciben descargas que pues de pronto no son letales, pero sí, eh, sí pueden llegar a sentir alguna molestia. Entonces, lo importante es mantener esto siempre en buen estado, de hacerle un correcto mantenimiento y sobre todo un buen dimensionamiento, un buen cálculo de las protecciones, un buen cálculo de los cables y una correcta utilización. Em, Estos microondas, por ejemplo, también son eh, muy peligrosos, no solo en el sentido de, pues, de lo obvio que es el calor, sino cuando se les está haciendo mantenimiento. Entonces, estos hornos, al igual que algunas neveras y algunas lavadoras, tienen unos condensadores. Entonces, para hacerle mantenimiento a eso, obviamente usted va a desconectar el equipo, va a hacerle la limpieza. Sin embargo, muchas veces desconocemos que el condensador es un almacenador de carga. Entonces usted se confía que ya porque lo desconectó, esto ya está libre de energía. Y se han visto también muchos casos que se olvida descargar ese condensador y puede provocar pues cosas leves. Tampoco vamos a decir que va a provocar la muerte, pero sí puede provocar la chispa, se daña el microondas, se le queman a uno los dedos, eh, le puede saltar una chispa en el ojo. Se han visto casos así de pequeños incidentes que si nosotros sabemos y tenemos conocimiento pleno de cómo funciona la electricidad, pues podríamos evitar fácilmente. También con el tema acá de los aires acondicionados, también tienen algunos de ellos estos condensadores que les estoy comentando. Aparte de que pues también generan calor, no solamente ese calor que generan, sino también el tema del mantenimiento. Un ejercicio de campo del tecnológico. Ah, no, no, no había escuchado de él. Mira, ¿y eso hace cuánto fue? No, la verdad no estaba enterado. Ahorita averiguamos a ver qué fue lo que pasó. O cuéntanos tú si tienes la información. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Pues, profe, lo que pasa es que la noticia está en la mayoría de medios de comunicación, pero solo reportan que el chico estaba manipulando su medición y accidentalmente hizo contacto con una línea eléctrica quizá, lo que le provocó su fallecimiento. Pero en sí no se sabe de cuánto fue la descarga y qué fue lo que sucedió a profundización ahí. O sea, hizo contacto con una línea, estaban haciendo un ejercicio. Exacto, exactamente. Estaban en el centro de cultura del departamento de Boyacá Sí, y la cuando ocurrió el accidente. listo, Elmira, gracias. Bueno, Sí, por eso es tan importante que nosotros como electricistas pues tengamos pleno conocimiento de lo que nos podría ocurrir
A veces muchas personas que llevan de pronto demasiado tiempo trabajando en la electricidad, eh, el tema de la confianza, el tema del trabajo monótono, el tema del trabajo repetitivo. Entonces, como hemos hecho ese trabajo tantas veces, entonces ya como que nos parece normal, ya como que vemos que pues no nos ha pasado nada en 15, 16, 20 años, entonces ya perdemos un poquito esa precaución, pero pues el llamado siempre es a estar actualizados, a repasar esto, a no confiarnos, siempre pues a no temer la electricidad, pero sí obviamente eh, respetar y sobre todo entenderla, entender qué es lo que nos puede suceder si hacemos un mal procedimiento. Entonces siempre el llamado a utilizar los elementos de protección personal, eh, y sobre todo tener la filosofía de la precaución, de la prevención. En este caso, pues del señor aprendiz, pues ahí sí complicado porque estaban haciendo un ejercicio. Ya, pues esto tiene implicaciones mayores porque pues hay un responsable y tiene que pues estar atento a esas personas, hacer una investigación. De pronto si fue alguna imprudencia que no estaba atento en lo que estaba haciendo, de pronto una distracción, que puede ser lo más probable, ¿cierto? Estar uno de pronto distraído con otras cosas en la cabeza, con problemas, X o Y motivos, y está ahí pensando en otra cosa y va y comete alguna falla eléctrica. Entonces, eh, para que lo tengamos en cuenta y tenerlo como ejemplo. Obviamente este no es el único ejemplo. Todos los días suceden cosas con personas que pues todos los días están relacionadas con trabajos eléctricos en cualquier nivel de tensión. Entonces, personas que de pronto están trabajando a 200.000, 500.000 voltios, han trabajado toda la vida en eso y no les pasa nada. Y viene de pronto una persona que está trabajando con una tensión menor de 100, de 120, de 220 voltios, ya esa tensión de pronto parece un poco más llevadera, un poco más inofensiva y resulta que es igual. Sí, si me hago entender, porque no, como no es la tensión la que lo va a lesionar a uno, sino es la corriente. Entonces uno muchas veces demerita esos niveles de tensión. Eso siempre nos han hecho hincapié en capacitaciones, en folletos, en libros eh, de ese tema, de los niveles de tensión y no subestimar que porque estamos trabajando con un poquito voltaje, entonces no nos va a pasar nada. Entonces cualquier voltaje en su casa, si usted hace un mal procedimiento, es suficiente para lesionarlo, incluso para matarlo. Sí, Juan, Tutor, una consulta. señor. Hablando de esos contactos con la electricidad que pueden causar alguna lesión o algo, ¿es necesario hacer contacto directo con el cable o con el conductor o a través del aislante también puede haber alguna lesión? O sea, si yo cojo un cable que no está pelado o algo, ¿también puede llegar a transmitir algo? No alcanza. No hemos visto ese tipo de casos que la corriente sea capaz de dañar el aislante. Ya obviamente si el aislante está en estas condiciones, voy a volver acá. Independientemente Es algo como así, no. de que sea de 110 o de 220 o... Sí, digamos, si el cable está así en buen estado, precisamente ese recubrimiento va a hacer que usted no le pase nada. Pero si ya está algo como así, pues obviamente ya tenemos que tener precauciones. Pero siempre es con el conductor que está pelado, que está sin el aislante. No, ok, Hem- gracias. Hemos visto también muchos casos de que se hace contacto con las líneas de alta tensión, las que pasan por el frente de la casa. Eso también es terrible. Que usted va por ahí con algún objeto metálico y por accidente llega y toca eso. Que ya estábamos viendo acá en el otro grupo, un compañero que nos contaba una historia
de una niña que había tocado las líneas de alta tensión porque iba a instalar una cortina y llevaba el tubo, el cortinero, y la línea pasaba demasiado cerca a la casa. Y preciso también la escalera que ellos tenían era una escalera metálica. Ella, claro, pues no, la inocencia llegó, iba subiendo la escalera, se le enredó el tubo en la escalera y hizo contacto con la línea de alta tensión. Y ahí pues desafortunadamente la niña le tuvieron que amputar los brazos. Pues tutor, más o menos hacia allá iba mi pregunta. Ujú. En algún caso de que por lo menos con una escalera se toque una línea de estas, sin importar que pues tenga el recubrimiento, ¿va a hacer algún contacto, alguna descarga? No, porque si la línea es de estas que viene con el encauchetado, con el cable que nosotros llamamos el antifraude, que es el de las acometidas, y usted va y lo toca con la escalera metálica, no va a pasar nada, porque no está haciendo contacto directo. El Ah, cable ok. está aislado. El tema es con los cables desnudos que usted ve, que esos son de 11.400 voltios o 13.200 voltios. Usted hace ni siquiera contacto, porque puede estar la escalera apoyada en el suelo y ni siquiera hacer contacto con el cable y ahí puede suceder el arco eléctrico. Entonces hay una disrupción una disrupción del dieléctrico que es el aire y ahí sin necesidad de contacto sí lo puede lesionar. Sí se puede, que fue lo que sucedió con la niña. Ni siquiera hubo contacto directo del tubo con la línea de alta tensión, sino que fue un arco eléctrico. Porque claro, la corriente, ella busca el camino más fácil hacia la Tierra y el camino más fácil pues era esa parte metálica, el tubo metálico a través de la escalera metálica. Sí, Aristóbulo. Buen día, Buenos días. profesor. Una pregunta. Esos cables que usted acabó de nombrar, que son los pelados, los que uno le dice pelados, Sí, señor. de 11.400 fue que dijo, sí. Hay diferentes niveles de tensión. Pues, En todo el país lo general son 13.200, acá en Bogotá es 11.400 por sí, el tema de la altura. ellos hacen como el efecto de imán. Lo que pasa es que yo hace muchos años tuve un paciente en el hospital donde trabajaba que estaba cargando una varilla y según lo que dicen los testigos, pues fue elevado unos 3 metros y quedó pegado contra el cable. Pues el muchacho perdió manos, piernas, fue un caso muy delicado, pero entonces fue lo que dijeron los testigos, que fue que se elevó, que lo vieron cuando elevó en el aire pegado de la varilla. Pero él llevaba que en la mano, una varilla, Una varilla, sí, una varilla que estaban haciendo una construcción. Entonces, pues siempre me quedó esa inquietud y pues ahorita hablando de eso me acordé y dije, ¿verdad que yo nunca salí de esa duda si eso fue verdad o no? pues lo que generalmente ocurre es que si hace contacto, pues se va a producir la descarga. El tema ya que salga volando, ya pues tocaría ir a mirarlo con más detenimiento, porque sí, pues el cable tiene un efecto inductivo, que es la parte del magnetismo, pero Sí, no, o sea, dependiendo del nivel de tensión, tocaría ir a mirar si eso es suficiente para levantar a una persona. sí, porque fue lo que le digo, lo que manifestaron los testigos que fue elevado y que el hombre quedó pegado a la varilla y la varilla se pegó al cable y ahí fue hasta cuando lo pudieron soltar. Así, eso de quedarse pegado ahí sí es verdad, sí es cierto, porque pues obviamente hay una conexión eléctrica y eso ya que hay prácticamente que soldado. Sí, que lo retiraron con unos maderos. Sí, señor. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, Aristóbulo. Sí, Michelle, Profe, buenos días. buenos días. Lo que pasa es que yo desde niño siempre he tenido una pregunta, ¿no? Le cuento, yo cuando era muy niño, un rayo alcanzó un palo de la luz, más concretamente un transformador, y pues yo siempre me pregunté, esa batalla, ¿quién la ganó? ¿Realmente quién tiene más potencia como tal? ¿El rayo por naturaleza o el transformador como tal?
Gracias, profe. Listo, entonces, como los transformadores tienen unas protecciones, ellos están conectados a tierra, entonces ellos están diseñados para atraer precisamente esos rayos, porque a veces en los postes pues hay puntas salientes, entonces el rayo siempre va a buscar esas puntas. Entonces el rayo, dependiendo, porque hay rayos más potentes que otros, estamos hablando del orden ya de los kiloamperios. Entonces, si el sistema de distribución estaba bien diseñado, estaba bien calculado, no tiene por qué haberse dañado el transformador, porque él tiene pues una puesta a tierra, tiene un electrodo y ese electrodo va a canalizar toda esa energía del rayo. Si de pronto no habían hecho eso de manera correcta, pues ahí sí se va a dañar el transformador, porque toda la energía la va a recibir eh, las bobinas del transformador. Va a pasar a través de las bobinas. Si tiene bien el sistema de puesta a tierra, toda esa energía se canaliza por el electrodo, que es un electrodo de cobre que está enterrado en la tierra. Entonces va a salvaguardar todo el equipo eléctrico. Lo mismo puede pasar Vale, no solamente en ese transformador, sino también en las casas. Si usted tiene un buen sistema de pararrayos, un sistema de puesta a tierra, pues no tiene por qué preocuparse en una tormenta eléctrica de ir a desconectar los equipos. Si no está seguro de esa puesta a tierra, pues sí, es recomendable que en una tormenta eléctrica usted desconecte todo lo que tenga en su casa, la nevera, el televisor, el computador, todo eso. Sí, vale, Miquel, profe, le agradezco. listo, con gusto. Profe, me voy a unir a la pregunta que le hacen, que en caso de una persona, pues entendemos que se muere, ¿sí? Sí, Pero yo quiero hacer una pregunta un poco infantil, no sé si la puede hacer, sí, tranquilo. sobre de la película esta de Spider-Man versus Electro. Sí. Recuerdo muy bien que el hombre araña se pone como unas vainas de goma. ¿Esto serviría como tal? O sea, como un llavero de goma o algo así, en caso de un rayo. No me acuerdo en qué escena fue. O sea, que le iba a caer o sea, estaba peleando con el otro y se puso guantes de goma, sí. Sí, objetos de goma, más que concretamente creo que fue un llavero que le dieron de goma. Sí, sí, claro. O sea, en la mayoría de los trabajos eléctricos, digamos en un 90%, nosotros utilizamos materiales aislantes. Utilizamos guantes de goma, de carnaza, de caucho, overoles también dieléctricos, botas dieléctricas, casco dieléctrico, gafas dieléctricas, todo aislante en la mayoría de los casos. Por ejemplo, los linieros, los que trabajan a tensiones de 200.000, 500.000 voltios, ellos utilizan todo lo contrario. Ellos utilizan ropa conductora. Ellos utilizan otro tipo de protecciones debido a su trabajo, porque es un trabajo que se llama trabajo equipotencial. Entonces es diferente. Pero en el 90% de los trabajos eléctricos utilizamos ese tipo de elementos. Todo dieléctrico. Pues que lo dieléctrico estamos hablando del cuero, del caucho, de la madera, de la porcelana. Todos estos, por eso al principio del curso hablamos mucho del tema de los materiales. Es importante que nosotros distingamos cuáles son los materiales conductores y no conductores. Listo, continuemos acá con la presentación, que acá yo creo que van saliendo más interrogantes. Listo, estábamos hablando del tema del calor, entonces los que se acuerdan, los más grandes, se acuerdan de estos bombillos incandescentes que generaban mucho calor, generaban más calor que luz. También habían muchos accidentes, no tanto de incendios, sino de quemaduras, de personas quemadas por este tipo de elementos. Ya ahorita pues con la tecnología LED ya se invirtieron las cosas. Acá antes era 80% calor, 20% luz, ahora es 80% luz, dependiendo del fabricante, y 20% calor. Em, el tema del movimiento también, pues, es algo no
totalmente eléctrico, sino ya es como una consecuencia, es algo indirecto, pero pues todos estos elementos, todos estos motores eléctricos generan movimiento y ese movimiento pues genera una energía mecánica y esa energía mecánica si usted no la sabe eh, controlar, si usted no la sabe manejar, si no tiene precauciones, pues también puede llegar a lesionarlo. Un motor de estos, pues si usted no tiene precauciones, también si usted le hace acá un mal mantenimiento o no le hace mantenimiento, o si lo opera mal, pues también puede llegar a causarle heridas o puede causarle lesiones, inconvenientes. Entonces los ventiladores, acá los ascensores también, las escaleras eléctricas, todo ese tema, pues hay que tenerlo en cuenta y obviamente tener cuidado. Los riesgos comunes, lo que estamos hablando, la sobrecarga sobre todo, entonces hay que mirar cuál es la definición formal. Esto ustedes lo pueden encontrar en el RETIE de manera pues más detallada. Entonces ocurre cuando se conectan demasiados dispositivos a un circuito excediendo su capacidad. ¿Cuáles son esas causas comunes? Uso excesivo de enchufes múltiples o extensiones, conexiones de equipos de alta potencia en un solo circuito. Lo que hablamos la vez pasada de este tipo de prácticas que es mejor evitarlas o saberlas controlar. Entonces no utilizar todos los elementos al tiempo, no sobrecargar en una sola toma. Si vamos a poner muchos elementos que sean de baja consumo de energía, que sean de poquita corriente. Acá vemos en una subestación también eh, que ocurren este tipo de accidentes que uno diría esto está controlado, pero pues también pueden suceder eh, anomalías, por ejemplo, en el tema de las descargas atmosféricas, esa puede ser una causa. También puede ser algo de vandalismo, se han escuchado también casos. Falta de mantenimiento, que esto de pronto si es un transformador de tipo aceite, no le cambiaron el aceite, o una fuga de aceite. Tema también de animales, de plagas que hacen cortocircuito, fallas acá de pronto de árboles que cae una rama y encima del transformador. Entonces son múltiples las causas de estos accidentes, entonces para tenerlos en cuenta. Acá nos hablan ya de la definición formal de cortocircuito, entonces ocurre cuando dos conductores con diferente potencial entran en contacto directo creando una ruta de baja resistencia. Entonces siempre hemos hablado de el cortocircuito como resistencia cero, es decir, un circuito que no tiene resistencia o de baja resistencia puede generar un cortocircuito. Entonces acá cuando el aislamiento ya se deterioró, entonces ocurre el contacto entre la fase y el neutro o entre dos fases y se genera la ruta de baja resistencia. ¿Cuáles son estas consecuencias de la falta de seguridad? Pues equipos defectuosos, equipos eléctricos que funcionan mal o tienen daños estructurales. ¿Cuáles son esas causas comunes? Un uso prolongado sin mantenimiento y daños físicos a los dispositivos. Entonces usted tiene acá de pronto el microondas que hay que hacerle un mantenimiento periódico, entonces usted se le olvidó hacerle ese mantenimiento y llega un momento en que ya deja de funcionar o eh, se deterioró tanto el aislamiento que puede generar chispas y puede ocurrir con cualquier elemento, con el televisor, con el celular. Esto de pronto el cargador del celular que se daña acá en esta parte de tanto movimiento. Entonces, algo que uno pues menosprecia, que parece tan inofensivo, pues también ha sido la causa de muchos accidentes. Entonces, lo recomendable es tener estos elementos en buen estado y hacerle un buen mantenimiento. Acá ponerle una cinta o cambiarlo o ponerle una cinta, yo diría que sería la manera más fácil. Eh, Siempre pues teniendo la mentalidad de prevención, la filosofía de la prevención, pues hay que hacer inspecciones regulares
Esto simplemente es realizar inspecciones periódicas en las instalaciones eléctricas para detectar problemas potenciales antes de que se convierta en riesgos graves. Tenemos acá puntos claves, entonces revisar el estado de los cables, enchufes y dispositivos eléctricos, identificar signos de desgaste, daño o sobrecalentamiento. Esto sobre todo lo que les comentaba de las duchas. Asegurarse de que las conexiones estén seguras y sin corrosión. Vean, acá la parte de la corrosión también es bastante eh, importante, bastante trascendental. Si usted se pone a leer el RETIA y la NTC 2050, hablan mucho de esto, de la corrosión. Entonces la corrosión siempre ha sido un causal de fallas eléctricas. Nos hablan acá de, del uso de equipos adecuados y sobre todo certificados. Entonces, utilizar equipos eléctricos que cumplan con las normas de seguridad y que estén certificados por organismos reconocidos. Entonces, verificar que los equipos tengan etiquetas de certificación de seguridad, usar cables y dispositivos con la capacidad adecuada para la carga eléctrica, evitar uso de equipos de baja calidad o no certificados. Entonces, en el mercado hay un sinfín de elementos de dudosa procedencia que usted pues eh, puede comprar a bajo costo, pero eso le puede generar eh, a largo plazo pues mayor costo, eh, mayores consecuencias porque, bueno, listo, usted en el momento se ahorró X cantidad de dinero, pero en 5 6 años, 10 años, le toca volver a comprar otra vez esos elementos y es más complicado porque ya le toca pagar la parte de la reconexión, la parte eh, de pronto de los daños que hubo. Entonces es mejor comprar desde el principio algo que esté certificado, no solamente pues el cable, sino todos los elementos, las tomas, los breakers, las protecciones. Entonces siempre es recomendable hacer esto. Esto a nivel pues doméstico, a nivel de la casa. A nivel industrial, pues sí hay entes reguladores, ya eh, las propias empresas suministradoras de energía y las inspecciones que se hacen regularmente, pues ya le van a exigir eso. Entonces ya prácticamente que es más obligado, pero uno en la casa pues tiene esa potestad, tiene esa libertad de comprar cosas que no vengan certificadas, entonces es mejor evitar eso. Sí, Pedro. Perdón, profe, le iba a hacer una consulta. Señor. Yo creo que digamos, el sistema monofásico, que el corto se produce si yo utilizo uno fase y neutro, Sí, pero señor. en un sistema trifásico, si yo uno las dos fases, se produce un corto. Sí, señor. El sistema trifásico, como su nombre lo dice, pues tiene tres fases y un neutro. Entonces se puede ocurrir el cortocircuito entre cualquiera de las dos fases, de las tres fases, o con el neutro. Ok, gracias. Listo, con gusto. Para las personas que se matricularon al curso de polifásicos, de sistemas polifásicos, vamos a entender un poquito más cómo funcionan eh, pues estos sistemas trifásicos. Entonces aprovecho y les extiendo la invitación. Ahí les envié el formulario por el grupo de WhatsApp. Más adelante pues haremos también uno de seguridad. Eh, también tenemos uno de electrónica, uno de instalaciones eléctricas. Entonces la idea es que ustedes van completando estos cursos, no quedarnos solamente pues con lo básico, sino que con un poquito más avanzado. El tema es el tema del tiempo, ¿cierto? Digamos, ahorita estamos que dictamos este curso en la mañana, a las 10 de la mañana, porque fue de la Secretaría de Desarrollo que nos contactó con ustedes, pero yo en la mayoría de las veces siempre los dicto es en las horas de la tarde, tarde-noche.
Entonces el que les comento de circuitos polifásicos está de 6 a 8. También tenemos uno de 8 a 10 de instalaciones, entonces es complicado por el tema del horario. Entonces, los que estén interesados o conozcan a alguien que esté interesado, pues le pueden compartir el link, no hay problema. No hay ningún prerequisito, no hay nada. Lo único que se necesita es pues tener las ganas de aprender, las ganas de hacer las cosas. Sí, los que yo les estoy compartiendo acá, todos los estoy dictando yo. Ahorita en el centro de metal mecánico, nosotros hacemos parte del centro metal mecánico, y estos cursos así asíncronos los estoy dictando yo. Listo, entonces vamos a continuar acá. Nos quedan 2 minuticos. En el curso de instalaciones sí hablamos más de este tema de las normas. Entonces ya nos enfocamos un poco más en el retiro. No, en el de instalaciones no tenemos otro link, Jonathan. En el de instalaciones, pero no, acabo de caer de en cuenta que el de instalaciones todavía no hemos hecho la convocatoria. Ya creo que toca para mayo. Ahorita tenemos solamente el de, el de circuitos polifásicos, el de instalaciones sí lo tenemos presencial, es presencial. Se lo tenemos en Timisa, en el Centro de Desarrollo Comunitario de Timisa. Pero ese sí es presencial, ese sí toca ir hasta allá. Listo, entonces acá nos hablan de la prevención de riesgos. Entonces, la correcta instalación y mantenimiento de cables y enchufes, asegurarse de que la instalación eléctrica sea realizada por profesionales calificados y mantenerla en buen estado. Entonces hay muchas personas que son empíricas, que llevan mucho tiempo trabajando más que todo en el tema de la construcción. Entonces ellos también pues hacen la parte eléctrica, la hacen bien, pero pues tienen algunas falencias, sobre todo en los temas de las puestas a tierra, en el tema de la nomenclatura de los colores, en el cálculo de los cables. Pues siempre en la mayoría de las casas utilizamos lo mismo, entonces ya es algo como un trabajo repetitivo. Uno sabe que la cometida es de calibre 8, que las tomas generales es de calibre 12, que la iluminación es de calibre 14, que la ducha es de calibre 10, y ya pues se acostumbran a hacer eso, trabajo muy repetitivo, eh, pero de pronto hay particularidades, hay cosas que son diferentes, entonces ya no se utiliza tan igual. Entonces, es importante también certificarse. Si ya tenemos ese conocimiento empírico, pues sería bueno también acercarse uno al SENA para que le hagan un certificado, le den un certificado de conocimientos. Usted puede ir a homologar, allá le hacen una prueba y le pulen eso que le hace falta. Entonces, también esa es la invitación. Eh, Acá nos hablan de puntos claves, pues utilizar materiales adecuados y de calidad para la instalación, realizar mantenimientos preventivos y correctivos regularmente, mantener los cables organizados y evitar sobrecargas en los enchufes, sobre todo también el tema de la limpieza, el tema de la organización. Usted tener un tablero principal que sea legible, que sea limpio, que sea entendible, no solamente para usted, sino para cualquier persona que necesite hacer un mantenimiento ahí. Entonces siempre teniendo en cuenta ese tema, el tema del orden y de la limpieza. Listo, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos. Faltan 3 minutos para las 11. Veámonos a las 11:10 y terminamos con la presentación y pues ya hacemos la despedida del curso. Entonces ya les envío nuevamente el link y nos vemos a las 11:10. Gracias.
Con el profesor, con el pastor, con el niño, de las conocidas. No les voy a tener un colegio que había una que tenía dos nombres y no. Ay, una muchachita de esas.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Si se ve la diapositiva. Sí, señor. Listo, gracias. Sí. Listo, entonces vamos a hablar de los elementos de protección personal. Entonces tenemos los guantes aislantes. Entonces son guantes diseñados para proteger contra choques eléctricos al trabajar con o cerca de circuitos eléctricos. ¿Cuáles son sus características? Son fabricados con materiales aislantes como caucho, disponibles en diferentes clases para distintas tensiones eléctricas. No es solamente tener los guantes, sino obviamente saber utilizarlos. Entonces, para esto pues hay que inspeccionar los guantes antes de cada uso para detectar daños y usar siempre en combinación con otros elementos de protección personal. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de guantes, como nos decían ahí, eh, son especiales para diferentes niveles de tensión. Acá en la fotografía del medio, pues vemos que no están utilizando guantes. Es un trabajo que puede ser rutinario, un trabajo muy sencillo, que es venir a medir acá la continuidad, medir que esto esté funcionando correctamente. Sin embargo, eh, así sea un trabajo pues de todos los días, hay que siempre tener en cuenta los elementos de protección personal, no confiarnos. El tema de la monotonía, el tema de la confianza, ya tener demasiada seguridad en lo que usted está haciendo, pues puede ser contraproducente. Otro elemento son las gafas. Estas gafas están diseñadas para proteger los ojos de posibles arcos eléctricos, chispas y otros peligros. ¿Qué características tiene? Son lentes resistentes a impactos. Deben tener una protección lateral para evitar la entrada de objetos voladores. Su uso correcto, asegurarse de que las gafas estén bien ajustadas y en buen estado. Y utilizar en cualquier situación donde haya riesgo de arcos eléctricos o proyecciones. Entonces lo mismo acá, tenemos diferentes tipos de gafas. Estas pues normales, estas ya vienen con una protección acá a los lados. Y esta que es una careta así estilo la de soldadura.
lo que nos decían ahí anteriormente, que deben ser utilizados en conjunto o en coordinación con los demás elementos, con los guantes, con el overall, con el casco. Entonces acá, por ejemplo, vemos que tiene, bueno, el casco, las gafas, pero no tiene los guantes, entonces lo mismo. Acá sí, pues esta persona tiene pues todos los elementos, es como se deben utilizar. El tema de la ropa de los overoles, entonces esta ropa debe ser fabricada con materiales no conductores para minimizar el riesgo de choques eléctricos. Deben ser tejidos resistentes a llamas y calor y un diseño que cubre completamente el cuerpo, incluyendo brazos y piernas. Eh, Debe ser utilizada en todas las tareas eléctricas y asegurarse de que la ropa esté en buen estado sin desgarros ni daños. Entonces todos estos elementos deben pasar también por unas pruebas de laboratorio. Esas pruebas son dependiendo de la empresa, dependiendo de la actividad que se está haciendo, entre 3 y 6 meses. Entonces, importante que nosotros como trabajadores pues estemos em, en esa facultad de informar si esos elementos de protección personal pues están en buen estado, si requieren cambios, si requieren ya la prueba de laboratorio. No esperar a que alguien venga y nos dé esas recomendaciones. Lo importante siempre del autocuidado, de la prevención y de la cuidar uno su propia integridad. Nadie va a venir a cuidarlo a usted. Entonces, en el momento que usted salga lesionado o salga herido, pues puede que le paguen con plata, que le paguen incapacidades, que le paguen todo, pero igual su salud nadie se la va a recobrar. Entonces, es importante que nosotros mismos estemos atentos a- al cambio de todos estos elementos. Listo, entonces acá tenemos diferentes ropas, diferentes overoles para diferentes tareas. No es lo mismo una persona que está trabajando en una subestación de baja tensión a una persona que trabaja en una subestación de alta o media tensión o un liniero. Estos linieros, como les decía anteriormente, usan trajes equipotenciales que son especiales para esa tarea. Es muy diferente a em, los elementos que tiene una persona que está trabajando en el mantenimiento de unos tableros o en el mantenimiento de una subestación. Acá nos hablan de unos protocolos en caso de emergencia. Entonces, estos son muy parecidos a los que tendremos en cualquier tipo de accidente laboral, no solamente desde el punto de vista eléctrico. Entonces, primeros pasos, pues una llamada de emergencia, inmediatamente llamar al servicio de emergencias, corte de energía. Entonces, si usted está seguro de lo que está haciendo, está consciente de las dimensiones del problema, pues puede hacer esto. Si no, pues es mejor evitar hacerlo para no aumentar el número de víctimas. Nos hablan acá de no tocar a la persona afectada si aún hay riesgo eléctrico presente. Acá nos hablan de una atención médica, entonces determinar el estado de la persona afectada, si se respira, si está consciente, suministrarle los primeros auxilios según sea necesario, si hay que hacer respiración artificial o RCP. Nuevamente, si usted está en la capacidad de hacerlo, si sabe cómo hacerlo, o si no es mejor abstenerse y esperar al personal médico. Siempre nos recalcan acá el no mover a la persona a menos que sea absolutamente necesario. Cuando nosotros hablamos de trabajos eléctricos, siempre se recomienda hacerlos en compañía. Entonces ustedes ven a las cuadrillas de Enel, las cuadrillas de Codensa, que ellos hacen los trabajos siempre varias personas. A diferencia de, por ejemplo, de las personas que trabajan en el tema de las comunicaciones, los de TV, los de Claro, los de Tigo, están autorizados para hacer
esos trabajos ellos solos, pero pues han habido muchos accidentes precisamente por eso. Entonces, cualquier cosa que usted vaya a hacer en la casa, cualquier insignificancia que tenga que ver con la electricidad, siempre en lo posible, pues trate de hacerla con alguien que esté acompañando. Sí, Aristóbulo. Eh, perdón la interrupción. Señor, Eh, en estos casos de electrocución siempre es preferible que los que no sepan no hagan absolutamente nada. Nada es nada, simplemente le den espacio al paciente mientras llegan los elementos de rescate. El mover un paciente de estos puede implicar una pérdida de un riñón o un estallamiento de páncreas, de hígado, ¿sí? Porque pues las lesiones internas a veces no se ven hasta que se llega al sitio de emergencias, al hospital. Entonces las personas a veces mueven la persona, se ponen a tirárselas de héroes y lo que hacen es inclusive provocar el deceso del electrocutado sin buscarlo, ¿cierto? No es que lo quieran, no lo quieran matar, sino que pues por las acciones que hacen. Entonces sí es importantísimo eso. gracias Aristóbulo. No sé si su merced haya tenido una experiencia de estas en su trabajo, su merced a qué se Sí, dedica. Disculpe la sí, pregunta. señor, yo soy enfermero jefe y pues tuvimos un paciente en un municipio cercano donde yo trabajaba que pues tuvo una electrocución con una línea de estas de 14.000 algo. Y pues él, claro, cuando lo bajaron, lo movieron y él se le estalló un riñón, se le estalló el páncreas, porque lo movieron de una forma en que creyeron ayudarlo y lo que hicieron fue más daño del que él tenía. Por haberlo movido, él también pues perdió una pierna y un brazo porque lo cogieron como no deberían haberlo cogido y pues el pacientico pues sobrevivió pero en unas condiciones muy, muy tenaces y sí fue porque la gente se apresura a cargarlos, a echarlos en un carro, sí, la gente se desespera y lo que hace es más daño del que harían si lo dejaran quietecito ahí mientras llega alguien que sepa, ¿sí? O el personal de emergencia correspondiente. Gracias, Aristóbulo. Sí, yo había escuchado pues varios casos, sobre todo en el tema de las amputaciones, que pues está la persona ahí lesionada, hacen un movimiento y eso es lo que provoca que después toque amputarle las extremidades. El tema del riñón y el páncreas, sí, la verdad no lo había escuchado. Vea, todos los días uno aprende cosas nuevas. Gracias ahí por la información, Aristóbulo, y pues ojalá que nos sirva para todos, que lo tengamos en cuenta para este tipo de eventualidades. Listo, entonces miremos acá. Bueno, los protocolos en caso o sea, el reporte ya después del incidente o el accidente, pues debe hacerse una investigación, determinar cuál fue la causa, si fue una sobrecarga, un cortocircuito, fue un contacto directo, si fue por arco. Después pues, hay que hacer un reporte, notificar a los supervisores y a las autoridades pertinentes. Esto obviamente ya son personas especializadas en esto, sobre todo la parte de los líderes y de los supervisores, los coordinadores, son los que se encargan de hacer este trabajo. Hay que registrar todos los detalles del incidente para futuras revisiones de seguridad, que quede el antecedente para que no vuelva a ocurrir. Acá pues hay unas normativas. En Colombia la seguridad eléctrica está regulada por varias normativas y códigos. La Ley 1715 de 2014 establece disposiciones sobre seguridad integral en la instalación y usos de sistemas eléctricos. La NTC 2050 eh, nos habla de requisitos mínimos para la instalación eléctrica segura en edificaciones y en cualquier tipo
de instalación eléctrica, si es una instalación eléctrica nueva, si es una remodelación, si es algo provisional. Entonces sabemos que hay diferentes tipos de instalaciones, pero todas ellas están regidas por la NTC 2050. Obviamente que hay unas particularidades, hay casos especiales que nos remiten a otras normas, pero esto está consignado ahí acá en la NTC 2050 y en el RETIE. Esto es de obligatorio uso para todas las instalaciones eléctricas. Acá lo que les decía de la 4547, que se refiere a las descargas atmosféricas, es decir, a los rayos. Entonces también hemos visto cantidad de accidentes referidos a este fenómeno físico, sobre todo acá en Colombia, que estamos en una posición geográfica donde son muy recurrentes, son muy em, probables. Esto se maneja con probabilidades. Entonces acá tenemos altas probabilidades de impacto de rayo. Entonces también tener en cuenta ese, ese fenómeno y pues tomar las medidas adecuadas. Entonces evitar, por ejemplo, espacios abiertos como parques, potreros, que usted esté por allá paseando y esté en una tormenta eléctrica, mejor resguárdese para disminuir la probabilidad de ser alcanzado por un rayo de estos. También si tienen la posibilidad de quedarse en un vehículo, en un carro, por ejemplo, en una caseta metálica, eso es buena idea. Si tienen la posibilidad de alejarse de los árboles, también es buena idea. Sobre todo estos árboles que están solitarios, que sea un árbol muy aislado, es mejor evitar esos lugares. Em, por ejemplo, si está en un espacio abierto y tiene la posibilidad, no tiene dónde refugiarse rápidamente, también lo recomendable es quedarse en un solo sitio con los pies unidos. No vamos a entrar ahorita en detalle, no nos da el tiempo para explicar todo esto, em, pero son, o sea, son consejos, son recomendaciones que están ahí en el RETIE. Me refiero a que no nos vamos a tomar ahorita el tiempo de explicarlo muy a fondo, muy a explicar el por qué, sino que tengamos en cuenta que eso es lo que se debe hacer. Entonces, si usted tiene la posibilidad de quedarse en el carro, si está en un carro, quédese ahí quieto, que eso funciona como una jaula de Faraday, que es el evento que también sucede mucho en los aviones. Cae el rayo en las puntas de las alas o en la cola del avión, pero a las personas no les pasa nada. Entonces es exactamente lo mismo que si usted se queda en el carro o en una caseta metálica. Eso va a funcionar como una jaula de Faraday y lo va a salvaguardar en el momento. También el tema del calzado. Han habido pues muchos accidentes de deportistas que algunos de estos guayos de, por ejemplo, de jugar fútbol o de jugar golf, vienen con los taches metálicos. Entonces eso también es un peligro. eh, no por el impacto directo, sino por algo que se llama la tensión de paso, que cae el rayo a cierta distancia, esa energía se disipa por todo el suelo, crea una diferencia potencial y si usted tiene este tipo de calzado, pues va a salir eh, afectado, dependiendo de la distancia a la que haya caído el rayo. Entonces acá en Colombia pues hemos visto mucho este fenómeno, no es tan aislado, o sea, se ve con bastante frecuencia en el fútbol profesional y en el fútbol amateur, en el fútbol aficionado. Muchas personas se han visto afectadas por este tipo de fenómeno físico. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Em, Acá lo que les estaba hablando del RETIE, entonces su objetivo es establecer los requisitos mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas, es de uso obligatorio para instalaciones nuevas, modificaciones y sistemas que pues, pueden ser provisionales, por ejemplo, en un evento. Es de crucial cumplimiento
con todas las normativas para garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas y proteger a las personas y propiedades. Las sanciones por incumplimiento pueden ser severas, incluyendo multas y acciones legales dependiendo de la gravedad de la infracción. También entonces se ha visto que muchas personas les ha tocado pagar multas económicas y también legales ya hasta el punto de llegar a la privación de la libertad. Entonces, siempre procurar que estos trabajos eléctricos pues los hagan personas certificadas, que lo hagan con elementos certificados para minimizar todos estos riesgos que hemos hablado acá. Listo, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario adicional, algo que añadir, algo más que aportar. Sí, Pedro. Perdón, pues, le quería hacer una pregunta. O sea que una persona cuando le hacen una asistencia médica que le hacen estos choques eléctricos, eso, ¿qué es lo que le están transmitiendo? Que ellos hacen una primera intervención y si no funciona le aumentan, ¿qué le están transmitiendo? ¿Corriente? Ahí es una diferencia de potencial, pero sí, o sea, es la tensión la que aumenta. Si creo que Aristóbulo nos puede ilustrar mejor. Estamos hablando Esta- de potencial, o sea, de voltaje, lo que le están aplicando ahí sí, en el pecho. y estamos hablando de cuando hacen reanimación Sí, señor. con el cardiodesfibrilador. Sí, ahí lo que se maneja es julios, ¿sí? Y se va aumentando, hay unos protocolos ya establecidos de cuánto se va aumentando hasta que haya la conducción eléctrica del corazón. Lo que se busca aquí es que el corazón arranque. Este se utiliza cuando hay un paro cardíaco y se determina que es por conducción eléctrica, se toma la decisión de usar el cardiodesfibrilador y se va aumentando, pues de acuerdo a los protocolos que existan, a las guías de manejo médicas, para pues también buscando la protección tanto del paciente como del personal médico que está interviniendo. Gracias, Aristóbulo. Sí, ahí cuando el Gracias. compañero nos habla de julios, estamos hablando de energía. La energía se mide en joules o julios, eh, pero obviamente para inyectar esa energía es una energía eléctrica, entonces tiene que ser una diferencia potencial entre los dos electrodos. Entonces ahí lo que estamos inyectando pues es una pequeña corriente. Obviamente esa corriente tiene que ser controlada y es dependiendo también de la resistencia del cuerpo humano. Ahí en el RETIER nos habla que la resistencia del cuerpo humano es de 1000 ohmios. 1000 ohmios. Entonces también nos dicen que la máxima corriente que puede pasar es de 30 miliamperes. Obviamente, si van a utilizar ese desfibrilador, no puede exceder esos números. Pero ahí nos están hablando es de energía. Entonces la energía es a través del potencial eléctrico. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. No sé si hayan más preguntas. Listo. Quedaba pendiente lo de la parte de... Ah, que Pedro nos comentó que no había quedado claro lo de la parte de las leyes de Kirchhoff. Voy a mirar acá rápido, voy a abrir esa presentación, no nos demoramos. Y miramos a ver qué pregunta puntual fue la que surgió. La miramos ahí rápido en 10 minuticos. Listo, ¿en qué parte fue, eh, Pedro? ¿Dónde fue que quedó la duda? ¿En el ejercicio acá, en esa parte? Si era Pedro el de la duda, ¿me confirman ahí? Alguien al principio de la clase nos preguntó de
Ecuaciones de Kirchhoff. Sí, señor, era yo, profe. Pedro Luis Beltrán. ¿En qué parte fue, Pedro? Para utilizar el Excel para sacar las inversas, creo que había dicho usted. Acá, en esta parte ya, o sea, llegó a esta parte, ¿sí? Sí, señor. Ah, listo. Entonces vamos a explicar nuevamente. Para mí en el Excel es la parte más fácil porque se demora uno menos. La calculadora es un poquito más complicado. Complicado entre comillas, tampoco es lo último, lo más difícil del mundo. Entonces vamos a abrir acá una hoja de cálculo, le voy a compartir acá la pantalla completa. Listo, entonces acá usted abre una hoja de cálculo nueva. ¿Me confirma si está viendo ahí, por favor? Sí, señor, ahí sí está bien. Listo, entonces usted simplemente pone la matriz, pone estos valores, 940, 510 y 1200. Entonces 940, 510 menos 510, hay que tener en cuenta el signo, porque si usted no le pone el signo, le va a salir un error. Y la otra matriz era 12 y 9. 12 y 9. Positivos ambos, ¿sí? Sí, Sí, 12 señor. y 9. Listo, entonces ahí ya quedan las dos matrices. Lo que me dice la fórmula, devolviéndome acá, es que multiplique, esta es la fórmula, este pedacito nomás. Me dice, sáquele la inversa a la matriz A y multiplíquela por la matriz B. Entonces es un procedimiento ahí matemático. Entonces usted escoge acá cualquier parte, no importa dónde, escribe igual. El igual es para escribir cualquier función. Escribe matriz inversa, o sea, m int matriz inversa, y ahí le dice inverso multiplicativo de una matriz cuadrada. La inversa de una matriz solamente funciona si la matriz es cuadrada, en este caso, una matriz 2 por 2. Usted le da ahí enter y él le pide el argumento de la función. El argumento de la función, pues es esta matriz, ¿ve? Matriz cuadrada. Usted viene acá, la selecciona y le da enter. Ahí le va a salir la matriz inversa. Entonces ahí la dejamos pendiente para el siguiente paso. El siguiente paso es multiplicar esta matriz, que ya es la inversa de la matriz original, por el vector independiente o por la matriz independiente. Entonces nuevamente usted le da ahí igual m de multiplicar y m de matriz de multiplicar. Y ahí le pide dos matrices, vea, matriz 1 y matriz 2. La matriz 1 es esta matriz inversa, escribe coma, acá el mismo programa le dice, estas hojas de cálculo de Google le dice coma, en Excel le dice punto y coma. Entonces hay que saber interpretar esto que le vaya saliendo ahí. Después le da acá, le da enter y ahí ya le sale la respuesta, vea, esa es la respuesta. 11.3 miliamperios y 26.9 miliamperios o 26 o 27. No, perdón, 2.7 miliamperios porque corremos el punto tres veces. 1, 2, 3. Sí, señor. Acá redondeamos, me queda 2.7. Negativo. Entonces también saber interpretar ese negativo. ¿Sí? Ya más o menos. Sí, señor. Ya. Listo. Igual ahí les comparto esta grabación para que vayan y lo miren. Muchas gracias. Listo, con gusto. Vamos a llamar lista. Agradecerles a todos por la participación en el curso. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y invitarlos a nuevos cursos. Que estén pendientes ahí, igual que no se vayan a salir del grupo para yo ir compartiéndoles. Y ustedes a su vez puedan compartirle la información a algún amigo, a algún compañero de trabajo. Jorge Luis Albarracín. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias. Pedro Luis Beltrán. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Muchas gracias. Jorge Esteban Carranza. Buenos días, profesor, presente. Camilo Andrés y Fuentes. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Lady Milena Colorado.
Hernán Ricardo Cruz. Buenos días, profe, presente. Gracias. Profe Lady Milena presente. Listo, Lady, gracias. Edwin Espinel. Buenos días, profesor, presente. Muchas gracias. Gracias. Paula Milena Fajardo. Cristian Camilo Flores. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Gerson Ramiro Garzón. Buenos días, profe, presente y gracias por el curso. Listo, con gusto. André Felipe Gómez. Listo, gracias. Juan Humberto González. Presente. Gracias. Aristóbulo Hernández. Sí, señor, presente. Listo, gracias. Michelle Hidalgo. Presente, profe. Gracias. Esteban Ibarra. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias. Bejenanachu Peña. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Jairo Andrés Paiva. Juan Sebastián Palacios. Presente, profe. Gracias. Jefferson Andrés Parra. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias. Jairo Andrés Paiva. Samuel Alejandro Pérez. Esmeralda Porras. Joana Paola Roa. Brian Roa. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias. Manuel Rodríguez. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, gracias. Matthew Sánchez. Buenos días a todos. Presente, profesor. Buenos días, gracias. Elmira Santana. Eric Fabián Torres. Luna Daniela Valencia. Presente, profe, qué pena. Eric Torres. Listo. Eric. Presente, Luna Valencia. Gracias. Jonathan Vargas. Presente, profe. Gracias. Lilian Zapata. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Listo, entonces, en estos días los voy pasando ya la lista. Andrés Fernández, regálame un segundo. Listo, Elmira, ya te puse ahí también la asistencia. ¿Alguien más faltó? Listo, creo que nadie más. Les estaba diciendo que en estos días ya les paso el listado oficial de las personas que aprobaron el curso, que pues acá son la mayoría acá los que estamos presentes. Y apenas pues yo les comparto ese listado oficial, pues ya subo el juicio evaluativo allá en el Sena Sofía Plus y ya pueden descargar, yo creo que la otra semana, el certificado. Nuevamente darle las gracias por la participación. Estuvieron pues muy atentos al curso, muy activos, presentando las actividades, presentando todo lo que fue requerido. Entonces, bien, ya habíamos dejado solamente una actividad, ¿cierto? La primera, que era la de presentar. Entonces, Eran dos, profe. Listo, entonces, sí, quedo atento ahí por el grupo, entonces para los que hagan falta, la puedan entregar. Vamos a dejar para las personas que no la han podido entregar, entonces lo hagan lo más pronto posible. Listo, entonces
estamos ahí atentos al grupo. Yo mañana les comparto entonces el listado de las personas que aprobaron el curso. Entonces, gracias nuevamente y hasta luego. Que tengan un feliz resto de día. Gracias, profe, muy amable. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego.